El aire de la catedral era espeso, casi sólido. Las antorchas ardían entre columnas húmedas, y el cuerpo de la reina Isolde reposaba sobre el altar, vestida con seda blanca y una corona aún sin consagrar. Nadie hablaba. El obispo Alaric alzó su crucifijo, temblando, mientras los monjes entonaban un cántico que ningún ser vivo debía recordar. Lord Edric observaba desde la penumbra, la culpa marcada en su rostro. Sir Rowan apretaba la empuñadura de su espada, jurando proteger lo que ya no podía ser protegido. Dama Miriel ocultaba algo en su manga, una llave negra, fría como el pecado. Una ráfaga apagó las velas. Por un instante, el cadáver pareció respirar. El canto se detuvo. Los ojos de Isolde se abrieron, vidriosos, inmóviles, y un hilo de sangre descendió por su mejilla. ¿Quién había osado desafiar la muerte? ¿Quién selló el alma de la reina dentro de la corona? ¿Y qué juramento prohibido había sido roto bajo las bóvedas del templo? El silencio posterior fue un grito contenido. El crucifijo cayó de las manos del obispo Alaric, y su eco resonó como un trueno bajo las bóvedas. Lord Edric corrió hacia el altar, negando con la cabeza, buscando un soplo de razón entre lo imposible. Sir Rowan intentó detenerlo, pero algo en la mirada de la reina lo paralizó. Sus ojos, abiertos y vidriosos, no veían al mundo de los vivos. Dama Miriel cayó de rodillas, murmurando una oración prohibida. Eleanor lloraba, repitiendo el nombre de su tía, entre sollozos. Y en medio del caos, el monje negro sonreía, susurrando en un idioma muerto. La sangre descendía del altar como si la piedra misma sangrara. El obispo alzó la voz, clamando que el alma de Isolde aún no había cruzado el umbral. Los monjes retrocedieron, sus cánticos rotos en fragmentos de miedo. Lord Edric gritó que detuvieran el rito, pero el monje negro abrió el Liber Mortis y una ráfaga helada barrió la nave. Las llamas se tornaron azules, las campanas repicaron solas, y la corona rodó por el suelo, dejando un rastro de chispas. En la mirada de Isolde había un mensaje que nadie entendió, una súplica o una condena. Eleanor huyó entre los pilares, tropezando con su propio miedo. En la sacristía encontró un espejo cubierto por una tela negra. Lo descubrió sin pensar, y el reflejo que devolvió no fue el suyo, sino el de la reina, viva, coronada y sangrante. La joven gritó, pero el eco pareció venir del espejo mismo. Miriel llegó tras ella, la cubrió con su manto y juró callar lo que había visto. Desde lejos, las campanas seguían repicando sin manos que las tocaran. Eleanor tembló, comprendiendo que la muerte de su tía era apenas el inicio de algo mayor tonto. De regreso en la nave principal, el obispo Alaric ordenó cerrar las puertas. Los monjes las atrancaron con cadenas. Nadie saldría hasta que la corona reposara sobre la cabeza de la reina, viva o muerta. Lord Edric, desesperado, tomó la corona y la sostuvo entre sus manos ensangrentadas. «Si esto salva al reino, que sea mi condena», murmuró. Un último trueno iluminó los vitrales, y la figura de Isolde pareció moverse. El metal descendió lentamente, y el aire se volvió insoportable. ¿Era una coronación o una invocación? El amanecer llegó sin canto de campanas. La catedral seguía cerrada y los pocos que habían sobrevivido al ritual caminaban entre las sombras como espectros. Lord Edric observaba el cuerpo coronado de Isolde, aún sobre el altar, con la sangre seca formando un sello oscuro bajo su cabeza. El obispo Alaric, exhausto, escribió en su libro que el rito había sido completado. Pero su mano temblaba. Afuera,
El pueblo esperaba una reina viva, no un cadáver adornado con oro. Dama Miriel exigió silencio. Si la verdad salía de esos muros, el reino se desmoronaría. Eleanor no podía dormir. En la cámara superior del monasterio, escuchó el rumor de voces que no eran humanas. Se levantó y encontró el espejo cubierto otra vez, pero esta vez con símbolos escritos en sangre. El alma no ha partido, leyó entre lágrimas. Dama Miriel apareció detrás de ella, confesando que la reina había sido envenenada por orden del consejo. Pero no fue Edric quien dio la orden. Fue él quien intentó detenerlo. Eleanor comprendió que la muerte de su tía había sido el precio de una traición más profunda. ¿Tonto? En los sótanos de la catedral, el monje negro extendió el Edric descendió con una lámpara, exigiendo saber qué había ocurrido. El alma de la reina no puede partir hasta que se cumpla el juramento, respondió el monje. Un juramento sellado en sangre y traicionado. Edric comprendió que su amor por Isolde había sido utilizado en el rito. Las lágrimas se mezclaron con su rabia. Si su culpa había atado su espíritu, solo otra sangre podría liberar. El obispo Alaric convocó a los miembros del consejo en la sala del trono. Su voz temblaba al pronunciar las palabras del juramento. Que ningún rey reine sin la bendición de la sangre consagrada. Pronunciación ardista de notar y de una comen. Eleanor escuchaba tras las puertas. Supo entonces que pretendían coronar a Edric como regente, usando la sangre de la reina como símbolo. Eleanor corrió hacia la catedral para impedirlo, decidida a revelar la verdad. Aunque eso significara su propia muerte, esa noche la corona fue trasladada de nuevo al altar. Pero cuando Edric intentó tocarla, la sangre de su palma ardió. La voz de la reina resonó entre los muros, suave y desgarradora. No jures lo que ya has roto. Eleanor irrumpió gritando su nombre. Las velas se apagaron y un resplandor blanco envolvió el altar. La silueta de Isolde se alzó, no como cuerpo, sino como llama. El obispo cayó de rodillas. El reino había invocado a su propia maldición. El amanecer no trajo paz. Las campanas de Valnor repicaban solas. Y en el templo, el Liber Mortis descansaba abierto sobre el altar. El monje negro explicó que aquel libro había sido escrito por manos que no eran humanas, siglos atrás, para mantener viva la autoridad de los reyes, incluso más allá de la muerte. Cada corona lleva un alma, dijo, y cada alma tiene un precio. Eleanor, horrorizada, comprendió que la reina Isolde no podía descansar porque su juramento seguía atado al trono. El obispo, abrumado por la culpa, quiso destruir el libro, pero el fuego lo rechazó. Lord Edric llegó con el rostro ensangrentado, buscando respuestas que solo la muerte parecía conocer. Exigió saber quién había ordenado envenenar a Isolde. El monje negro guardó silencio, pero Alaric habló. Fue el consejo. Temían su alianza con el norte. Su boda iba a cambiar el destino del reino. Edric golpeó el altar, jurando venganza. Eleanor lo observó con terror. En su mirada ya no quedaba amor, solo culpa transformada en furia. Eleanor, decidida a liberar el alma de su tía, tomó el libro mientras los hombres discutían. En sus páginas encontró un pasaje escrito en una lengua que podía sentir más que leer. La sangre de la inocencia romperá el sello. Entendió que alguien debía ofrecerse para sellar el juramento.
Elenor cerró el libro, y el aire cambió. La figura de Isolde apareció en el reflejo de las vidrieras. Mirándola con tristeza y ternura, el obispo intentó arrebatarle el libro, gritando que su lectura traería condena eterna. Pero Elenor no lo escuchó. Las palabras parecían hablarle desde dentro del alma. De pronto, el monje se arrodilló y la llamó heredera del sello. Edric comprendió con horror que el ritual no había terminado, solo había cambiado de portadora. El fuego de las velas se elevó en espirales, y el nombre de Isolde resonó una vez más por todo el templo. Punto. La voz de Isolde llenó la catedral. El trono debe pagar con su propia sangre. Elenor cayó al suelo, poseída por el mismo fulgor que había iluminado el altar. Edric trató de alcanzarla, pero fue arrojado por una fuerza invisible. El obispo gritó que el alma de la reina había elegido nueva morada, y en el aire, sobre el cuerpo de la joven, se formó un resplandor con forma de corona. La reina había vuelto, pero no del todo humana. Las campanas del castillo repicaban sin que nadie las moviera. En la sala del trono, el consejo aguardaba respuestas sobre el destino del reino. Dama Miriel llegó cubierta de polvo, con los ojos enrojecidos. «Ya no hay reina ni consejo», dijo. «Solo un juramento maldito». Lord Edric exigió saber qué había querido decir. Miriel se arrodilló, confesando entre lágrimas que ella misma vertió el veneno en el vino de Isolde, siguiendo órdenes del obispo. El silencio fue absoluto. Elenor, en el umbral, escuchó cada palabra. El obispo, enfurecido, intentó justificar su acto. El alma de Isolde amenazaba el orden divino, pero Edric lo interrumpió con la espada desenvainada. Fue el poder lo que te guió, no la fe. Elenor irrumpió, sosteniendo el Liber Mortis abierto. Las letras del libro ardían con fuego carmesí. «Ella no murió por voluntad divina», gritó. «Murió por traición». Las velas estallaron al unísono y el sello de la corona brilló en el aire. Elenor leyó en voz alta las palabras del juramento antiguo y la catedral tembló aunque estaban lejos de ella. La voz de Isolde resonó por los muros del castillo, llamando a su asesina. Miriel cayó desvanecida, con sangre saliendo de su boca. Elenor gritó que el alma de la reina pedía justicia, no venganza. Edric arrojó su espada, rendido ante el destino. «Que mi sangre pague la deuda», murmuró. La corona en el altar brilló, aceptando su promesa. El obispo huyó hacia la catedral buscando refugio, pero el altar estaba vacío. La corona flotaba suspendida en el aire, rodeada por una niebla blanca. «No puedes huir de tu propio juramento», dijo una voz detrás de él. Era Isolde, o algo que llevaba su forma. Avanzó lentamente, su piel translúcida, sus ojos encendidos con luz sagrada. El obispo gritó, suplicando perdón. Ella extendió la mano y la niebla se cerró sobre ambos. El amanecer trajo un silencio imposible. En el templo solo quedaba el cuerpo del obispo, consumido por ceniza. Elenor y Edric entraron juntos, temerosos. La corona reposaba en el suelo, intacta. La voz de Isolde resonó suave, casi maternal. «El juramento ha sido pagado, pero toda corona busca nueva sangre». Elenor miró a Edric. Ambos comprendieron el precio del trono. Afuera, el sol se alzaba sobre un reino sin soberano, y la historia volvía a empezar.
El reino de Valnor despertó envuelto en una neblina blanca que no se disipaba con el sol. Las aldeas decían ver el rostro de la reina entre los árboles y en los templos las velas ardían sin cesar. En la catedral, Elenor sintió un susurro en su mente. No temas lo que heredas, sino lo que te reclama. Edric cayó de rodillas, suplicando que la deje descansar. Pero el aire se volvió frío y las piedras mismas comenzaron a cantar con voces de mujeres muertas. Dentro del templo, el velo que cubría el altar comenzó a moverse por sí solo. Isolde apareció rodeada de luz blanca, no como un espectro, sino como una figura casi viva. Su rostro mostraba tristeza, no ira. Mi alma no busca venganza, dijo, busca redención. Tocó la frente de Elenor, y un símbolo ardió en su piel. Ahora el trono tiene nueva guardiana. El obispo, el consejo y la traición habían muerto, pero la corona seguía respirando. Elenor cayó de rodillas, gritando que no quería ese destino. ¡Que Dios mío! Pero la voz de Isolde le respondió dentro del corazón. Toda reina muere dos veces, una por amor y otra por el deber. Edric intentó romper el sello con su espada, pero la hoja se disolvió en luz. El fuego del altar se tornó blanco y la figura de Isolde comenzó a desvanecerse. La joven comprendió que su tía la estaba dejando con un peso que ninguna corona podría sostener. Cuando el resplandor se extinguió, el templo quedó vacío. Solo Elenor permanecía de pie, con la marca ardiente en su frente. En silencio, tomó la corona y la colocó sobre el altar. No soy reina, dijo, solo guardiana del juramento. Edric, con la mirada vacía, se alejó sin decir palabra. Afuera, las campanas repicaron por sí mismas, como si el cielo aprobara el pacto. El aire olía a incienso y a fin de los tiempos. Esa noche, desde lo alto de la torre, Elenor miró hacia el horizonte. La niebla se extendía hasta donde el ojo alcanzaba. En el reflejo de su ventana el rostro de Isolde sonreía, no como fantasma, sino como parte de ella. El velo blanco ha vuelto, murmuró. Abajo el pueblo encendía velas sin saber si celebraba una reina o lloraba una maldición. Elenor cerró los ojos y el viento apagó la última llama. El trono había sobrevivido, pero ya nadie sabía quién reinaba. El cielo de Valnor ardía con tonos rojos y negros. Los monjes huían, los vitrales estallaban desde dentro, y un rugido profundo se oía bajo la tierra. El altar. Las letras sangraban. Elenor entró entre las llamas, llamando al espíritu de su tía. Si debo morir, que sea para liberar tu alma. Las paredes respondieron con un lamento de voces femeninas. La reina estaba en todas ellas. Lord Edric irrumpió entre las ruinas, cubierto de ceniza. Encontró a Elenor frente al altar, con la marca de fuego brillando en su frente. «¡Sal de aquí!», gritó. Pero ella no lo escuchó. Elenor levantó el libro y lo arrojó al fuego. «¡El Liber Mortis!», gritó como un ser vivo, y las llamas se volvieron blancas. El suelo tembló. «Nadie volverá a reinar sobre huesos», dijo la joven, mientras el templo comenzaba a derrumbarse. Del fuego emergió la figura de Isolde, resplandeciente, coronada con luz pura. Su voz se mezcló con la del viento. «El reino no se hereda, se recuerda». Tomó la mano de Elenor y la colocó sobre su pecho. «Libérame»,
La joven asintió, y su cuerpo se cubrió de resplandor. Edric miró con lágrimas y esperanza, mientras ambas figuras se fundían en una sola llama blanca. El fuego consumió todo, pero no dejó ceniza. Donde estuvo el templo, solo quedó un círculo de piedra humeante y una corona calcinada en el centro. Edric se arrodilló, incapaz de hablar. El viento sopló, llevando consigo un suspiro que parecía decir: «Libre». Las nubes se abrieron por primera vez en días. En los restos del altar, el símbolo de la marca de Eleanor seguía brillando, grabado en la piedra. .com. Cielo es solo escáneres, no un pan. Grabado en la piedra, el pueblo subió a la colina donde el templo había estado. No encontraron cuerpos, solo el silencio. Entre las piedras, un niño halló una pequeña llama que no quemaba, flotando sobre la tierra. La gente la llamó la llama de la reina, y cada noche acudían a verla brillar. Nadie volvió a hablar del libro, ni del juramento, pero en el viento a veces se oía una voz femenina que decía: «La sangre y la corona son una sola». Han pasado muchos años desde la noche del fuego. La colina de la catedral es ahora un santuario donde los peregrinos dejan flores y promesas. Dicen que ahí, al caer el sol, una llama blanca aparece sobre las piedras y canta con voz de mujer. Los ancianos cuentan que es la reina Isolde, cuidando del alma de los justos. Pero los sacerdotes callan, temerosos de un poder que no entienden. En las aldeas, el nombre de la reina ya no inspira miedo, sino consuelo. Un anciano guardián custodia el santuario. Cada noche enciende una vela y dice que escucha pasos suaves detrás de él. En una ocasión vio una figura envuelta en velo blanco atravesar la niebla. «Gracias», murmuró ella, antes de desaparecer. Desde entonces, el fuego nunca se ha apagado. El guardián reza no por los muertos, sino por los que aún no han nacido, pues sabe que toda corona trae consigo una nueva promesa y un nuevo sacrificio. Entre los fieles que visitan el lugar, una joven llega vestida de azul. Nadie la reconoce, pero al arrodillarse frente al altar, la llama blanca se inclina hacia ella, como saludándola. Cuando levanta la cabeza se ve la marca de fuego en su frente, el mismo sello de Eleanor. Algunos dicen que es su hija. Otros juran que es su renacimiento. Sea quien sea, el fuego la acepta. El ciclo continúa. El fuego crece lentamente hasta envolver el altar, iluminando las ruinas como si la catedral renaciera por un instante. La voz de Isolde se escucha entre el viento, más clara que nunca. El juramento no fue mi condena, fue mi legado. Las campanas del castillo resuenan sin manos que las toquen. En los cielos, una corona de luz se forma entre las nubes, brillando sobre Valnor como un sol nuevo. Cuando la luz se disipa, solo queda silencio. El fuego se convierte en una brasa pequeña, eterna. Los peregrinos se van y el guardián cierra el santuario. En la última piedra del altar, una inscripción brilla débilmente. Aquí reposa la reina que fue coronada muerta, pero jamás olvidada. La cámara se eleva sobre el valle envuelto en niebla, donde el viento aún lleva su nombre, Isolde, la reina que venció a la muerte.